Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y también quiero saber qué tal va tu día. Espero que te vaya muy bien, que es lo más importante. Ok, hoy estamos en Warzone Mobile porque vamos a hablar a detalle de algo muy importante, y es que pues se ha hablado mucho de esto en la comunidad. Quería dedicarle completamente un video, y es el tema de que algunos dispositivos móviles están recibiendo uno que otro problema actualmente con Warzone Mobile, pero no cualquier tipo de problema, que está dañando móviles. O sea, está haciendo de que se reinicien completamente, que le hagan un jailbreak completamente, que te lo apague, y cuando lo reinicias todo actualmente se ha pues reiniciado completamente. A ver, te voy a dar una explicación. Esto supuestamente ha pasado en algunos dispositivos, más en Red Magic, que es donde miré una publicación exactamente que les pasó en un Red Magic 7, si no estoy mal. Pero al día de hoy creo que el problema más grande que ha tenido mucha gente y que me lo ha comentado es el tema, obviamente, sobrecalentamiento. Que tu dispositivo móvil, o sea, básicamente se sobrecaliente, no es normal. Porque ni siquiera Genshin Impact, que pienso que es uno de los juegos más exigentes al día de hoy, que te exija completamente. Incluso han reportado que en el último Red Magic, que es uno de los mejores dispositivos con a nivel número uno de benchmark de dispositivos gamers que hay actualmente, pues se logra poner caliente. O sea, no tanto, porque obviamente el sistema de refrigeración es muy bueno, el de actualmente, pues, Red Magic, pero ha tenido muchos problemas de sistema de sobrecalentamiento. ¿Qué es lo bueno? Que con esta actualización que llegó en esta temporada nueva, o básicamente nueva actualización para el lanzamiento limitado, que llegó exactamente el día 12 por ahí, si no estoy mal, 12 de abril, pues mejoró muchas cosas y muchos aspectos del mismo, pero para algunos dispositivos donde más falla es en algunos dispositivos gama alta. Aunque no lo crean, en dispositivos gama alta, y más en el 8 generación 1 y en el 8 generación 2, hay más problemas que en el 888, en el 870, en el 860, o incluso en dispositivos con procesador 720, o incluso la serie 680 o 690. Se ha probado incluso algunas cosas y propiedades actualmente del mismo Warzone Mobile, y sí se ha notado la mejora. Obviamente el sistema del propio sobrecalentamiento se nota, pero ha mejorado. Sí, es complicado, lo sé, pero bueno, de todas formas, hace básicamente escasos días estábamos hablando de que Qualcomm se mete de lleno para mejorar estos aspectos, tanto para dispositivos Samsung como para todos los dispositivos. Incluso se espera de que Huawei con Kirin tenga una mejora significativa completamente con la ayuda de Qualcomm, no solo teniendo en cuenta la nueva tecnología que va a ocupar Warzone Mobile, sino que también en el código fuente base del mismo juego. Esto va a pulir algunos detalles a nivel de requisitos, requerimientos, sobrecalentamiento, y a nivel gráfico, que va a estar llegando actualmente para Warzone Mobile en todos los dispositivos móviles, a nivel de software y hardware, más que todo para Android, ya que en iOS no vamos a tener tanto ese problema mediático, sino el problema radica completamente en dispositivos de Android, donde se ha notado más, o donde se nota mayormente actualmente todo este tipo de problema, que es frecuentado actualmente en dispositivos Android. Que sí, si bien puede salir bien o mal, es algo a tener muy en cuenta y factible de lo que puede ocurrir o lo que puede suceder o pasar actualmente para el mismo medio. Ok, pues bueno, esto radica en que dicen que están destruyendo móviles, pero te voy a ser sincero, para mí honestamente es, bueno, excesivo, pero sí lo creo lo que ha pasado. A ver, primero que nada, hay tres constancias. Uno, Warzone Mobile es un juego que no está al 100% y no debes exigir a tu dispositivo. Otra cosa, no sabemos lo que logró hacer ese usuario. Sí, forzó la GPU y la CPU del propio software del dispositivo. ¿Qué puede pasar y puede ocurrir completamente de que afecta completamente a cada dispositivo móvil frecuente de ello? Que está bien, o sea, es normal que a cualquiera le logre pasar esto. Pero también teniendo en cuenta lo subjetivo que puede pasar actualmente con Warzone Mobile, pues no descarto de que a muchos dispositivos puede que el sobrecalentamiento haga que el mismo dispositivo se reinicie completamente, pero no que se dañe todo, pero sí que literalmente reinicie o afecte completamente algunos aspectos del mismo, que sería mediáticamente normal, teniendo en cuenta algunos aspectos de la misma compañía acerca de Activision. Pero Activision está al tanto de todo este tipo de información que les han estado pasando actualmente, conforme a lo mediático que puede ser un problema muy grave para Warzone Mobile si no solucionan el sistema o la propiedad de poder reiniciar completamente este acabado o este apartado para los dispositivos móviles que tengan este tipo de problema. Siento yo, y vengo probando yo la alfa desde hace mucho tiempo. La alfa no me daba
el típico problema, bueno, sobrecalentamiento o algo por el estilo. No, o sea, básicamente era el típico bajones de FPS, además de que el sonido no estaba completamente arreglado. Sé que en muchos dispositivos el sonido no estará completamente bien o incluso no les dejará grabar. No recomiendo exigir completamente tu dispositivo al día de hoy. Dispositivo de 4 GB de RAM, exigir a que corra Warzone Mobile. No, por favor, sean un poco buenos de la cabeza. No exijan a sus dispositivos a correr este juego, porque no, al día de hoy no está al 100%. Es preferiblemente que lo sigan jugando en sus dispositivos normales o en iOS, donde va mejor el juego, o sea, donde va mejor Warzone Mobile. Si bien se esperan nuevas mejoras o nuevos detalles, pero siento de que el juego, a pesar de que esté arruinando dispositivos móviles, también depende de lo que tú estés haciendo dentro del mismo o estés afectando también la CPU y la GPU de tu dispositivo. Recomiendo tener cuidado porque este problema también ha pasado en PC a nivel de Modern Warfare 2 y Warzone 2, que ha tenido muchos problemas, así que no es coincidencia que Warzone Mobile también tenga uno que otro problemita que hay que solucionar del mismo código fuente que tiene actualmente Warzone 2, ya para que lo sepa la gente y pues para que esté un poco más tranquila, para que sepa de lo que va completamente todos estos aspectos posibles del mismo, porque no todo es sencillo como ustedes creen. No es tan fácil ni tan sencillo de esperar actualmente estos mismos aspectos, teniendo en cuenta lo que puede pasar o lo que no puede pasar incluso en Warzone Mobile. Bueno, eso hablando en detalle, básicamente porque la gente piensa de que ¡buah! Todos los celulares le va a arruinar. No, porque hay gente que le va muy bien el juego y a otras personas le va muy mal el juego. O sea, es muy relativo, no es que a mí me va bien el juego, no. O sea, literalmente, a mí me va el juego más o menos, pero yo sé que en otros dispositivos que cuestan menos, por ejemplo un XT Pro, va mucho mejor incluso que en este dispositivo. Eso sí, el sistema de pixelaje y el tema de actualización se va a ir mejorando y va a ir mejorando completamente el rendimiento del mismo, cosa que es algo muy de aspectos posibles que puede pasar actualmente con Warzone Mobile, que tal vez la gente no entienda a ciencia cierta, pero ya veremos qué puede pasar. Si le tenés hate a este juego, pues lamentablemente pues tenés el COD Mobile, tenés otros juegos, pero aquí está Warzone Mobile. A mí me encanta, a mí me gusta lo que han estado mostrando, me traen muchas nostalgias de Verdansk, la verdad, las cosas como son, y no por nada he pasado jugando y viciando muchísimo incluso dentro del juego, haciendo muchas pruebas, y si en iOS termina yendo así de bien como en Android, el juego va a ser completamente un éxito rotundo, teniendo en cuenta muchos aspectos que se vienen del mismo. Así que ya se los digo yo, tengan un poco de fe, tengan un poco de paciencia. Recuerden que este juego se prevé para el último trimestre de este año 2023. Posiblemente estemos hablando de fechas posteriormente entre octubre, septiembre o noviembre, a más tardar. No dudo mucho de que ningún Call of Duty nunca salió en diciembre, ya para que lo sepan. Los Call of Duty siempre rondan o tardan en salir entre octubre o noviembre, o a más tardar, podríamos decirlo, o incluso antes como estilo septiembre, que no está mal. Si vamos de esta parte y de la mano, actualmente teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo, que mucha gente lo ha probado, lo ha jugado y se ha divertido, pues está muy bien. Para gustos colores, ya se los dije yo, y en fin, sean un poco congruentes con lo que se puede venir actualmente para Warzone. Habiendo dicho eso, espero les haya gustado este poderoso video. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.